Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM estéreo en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta y todas nuestras conversaciones están disponibles en la aplicación, que ya tiene el código QR en pantalla para iOS o Android. Usted puede descargar esta aplicación y tener esta conversación las veces que así lo desee. También disponible en nuestro canal de YouTube, @informativo Canal I, y en nuestro Instagram, @noticias Canal I. Dicho esto, vamos a conversar con Elizabeth Pereira, analista internacional, acerca de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en las que ya aparentemente hay un alto al fuego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué ha pasado durante las últimas horas? Un Donald Trump que decidió unilateralmente poner alto al fuego, pero que aparentemente fue acatado por los involucrados finales, que eran Irán y Israel. Al contrario, yo creería que esto tiene que ver más con unas negociaciones entre las partes y entre otros agentes involucrados, del cual el presidente Donald Trump sin duda alguna vio la oportunidad para hacerse de esa vocería anticipada. Pasaron alrededor de cerca de una hora luego del anuncio del presidente Donald Trump, antes de que pudiéramos tener la confirmación por parte de las autoridades iraníes sobre este alto al fuego, ¿no? Y que por supuesto es un alto al fuego que significa una temporalidad, una pausa en el conflicto. No significa para nada el fin del conflicto, puesto que las condiciones entre Irán e Israel siguen siendo las mismas. Por una parte, Israel pues sigue estimando que las armas supuestamente de destrucción masiva que posee Irán, o el enriquecimiento de uranio por sí solo, es una amenaza para su seguridad, mientras que Irán pues mantiene su posición de no detener su programa nuclear con fines pacíficos, indistintamente de lo que pueda pensar Israel, Estados Unidos o cualquier otro país en el mundo. ¿Sí hay un alto al fuego? Sí, definitivamente hay un alto al fuego, pero insistimos en la idea de que esto lo que significa es un detenimiento temporal del conflicto para apostar por acuerdos mucho más duraderos, para apostar por cambiar las situaciones estructurales que están alrededor de este conflicto. ¿Y cuáles son esas situaciones estructurales? Bueno, contar con una OIEA que sea realmente imparcial, que nos siga entregando la información de las instalaciones nucleares iraníes, ni a Israel ni a otro país del mundo, y por supuesto apostar porque Israel pues guarde la sindéresis mínima con sus vecinos, porque no es con Irán el único con el que tiene dificultades en el Medio Oriente, sino también con Palestina y otros actores, como sabemos, como Siria, Líbano, etcétera. Y también pues ir más hacia las causas profundas de este asunto, que es respetar la voluntad de los estados de hacerse del tipo de energía que permitan su desarrollo. En el fondo de este asunto está también el respeto por la soberanía tecnológica, por la soberanía científica, porque no debemos olvidar que en este conflicto han matado a más de 15 científicos nucleares, ¿no? Y además de esto unido junto con otro problema estructural profundo, que es el de la revisión misma de la convención, porque la convención establece claramente, me refiero a la de no proliferación de armas nucleares, establece claramente que no se deben atacar las instalaciones nucleares bajo ninguna circunstancia. Ahora, pero sí hubo ataque, un aparente ataque, y digo un aparente porque hasta ahora no se conoce de manera oficial qué afectaciones trajo ese ataque a esas instalaciones nucleares. Bueno, de acuerdo a la postura del gobierno iraní, los daños son leves, los daños no son significativos, es decir, no fue aniquilada, destruida en su totalidad estas 3 instalaciones nucleares que fueron atacadas, y lo que sí es que lo que debemos evaluar es el actor que se atrevió a surcar cielos desde los Estados Unidos, atravesando territorios, atravesando mares
nucleares que por supuesto gozaron de permisos, ¿verdad?, para ejercer el sobrevuelo o los permisos de sobrevuelo para que esto pudiera producirse. Esto lo que quiere decir es que aún, para poder ir al fondo de tu pregunta, es que aún hay investigaciones que estarían pendientes, aún debemos escuchar respuestas de parte de la Organización Internacional de Energía Atómica y aún también nos debemos una explicación de parte de los Estados Unidos, puesto que, de acuerdo a la versión iraní, pues esos objetivos no fueron realmente alcanzados. Es decir, sus instalaciones permanecen intactas, no hay demostración de parte de nadie en la comunidad internacional, de organismos ni de estados, de que efectivamente Irán poseyera ojivas nucleares. Cosa que sí ocurre en el caso de Israel, que posee 90 ojivas nucleares, que no es miembro del Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y que además se convierte en un tenedor, en un poseedor de facto de armas nucleares, que no ha sido objeto de inspecciones, que no ha sido objeto de ataques por parte de los Estados Unidos para propiciar de alguna u otra manera la seguridad en la región. Y es importante que le digamos a quienes nos escuchan en este momento que el único país en el Medio Oriente que posee armas de destrucción masiva es justamente Israel, quien se ha abrogado además el hecho de ser el paladín de la estabilidad en el Medio Oriente, pero quien la ha desestabilizado a lo largo de los años. Estuvimos haciendo un ejercicio en estos días sobre las distintas declaraciones de Israel para generar el expediente y para generar, digamos, esta confrontación en contra de Irán, y tenemos que en el 2014, en el 2018, en el 2020, en el 2022, en el seno de las Naciones Unidas, el discurso ha sido el mismo y también en la voz viva de Netanyahu, y es que pues han aseverado que Irán posee armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces esto es, digamos, bastante preocupante, porque lo que sigue es no solamente hacer el balance de quién ganó y quién perdió. Y esa era mi pregunta, ¿quién era el triunfador y quién es el derrotado en esta guerra? Bueno, efectivamente Irán ha logrado mucho en este caso y el sur global también. Vamos a ir por partes. Lo primero es que Irán logró imponer en el buen sentido su visión de la autodeterminación y del derecho que tiene a desarrollar energía con fines pacíficos, energía nuclear con fines pacíficos. Y además de eso, pues en el caso de Irán, pues se ha convertido en un interlocutor seguido, respetado, que ha ganado terreno en el ámbito internacional a partir de esta actuación. Es decir, ya para el sur global, y recordemos que además Irán es miembro de los países BRICS, pues ha ganado de alguna u otra manera o ha mejorado su reputación en términos internacionales. En el caso de Israel, bueno, nada, el descrédito, al igual que en el caso de Estados Unidos, el descrédito es bastante importante y es un descrédito que arrastra también a las organizaciones multilaterales que le han acompañado en ese sentido. Eso es bastante, digamos, significativo en términos internacionales, porque va a ameritar que se revise esa convención y que entonces el mundo empiece a plantearse si vamos todos a la firma de esa convención o si por el contrario el sur global debe plantearse su propia convención contra las armas de destrucción masiva, o esto significaría una inutilización de ese convenio. Pero esto lo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque además hay muchísimos otros temas que queremos tocar con usted. Nos acompaña Elizabeth Pereira, analista internacional. Esto es Punto de Vista y venimos con más. Bien, continuamos con más de Punto de Vista, conversando hoy con Elizabeth Pereira, analista internacional. Quedamos en la parte anterior hablando sobre el tema de esta convención mundial, pero también ayer hubo una sesión de la Asamblea de la ONU y queremos saber cuál es la perspectiva, qué pasó allí, qué ocurrió cuando Irán, por ejemplo, decía que está todo listo y que ellos seguirán trabajando en función a lo que ya venían haciendo con respecto a la energía nuclear. Bueno, fíjate, hay muchos organismos que deben replantearse el análisis de esta situación. Lo primero que debe entender las Naciones Unidas y la comunidad internacional y los estados de manera individual es que cualquier situación que vuelva a producirse en el caso de Irán no va a ser estrictamente bilateral, ni con Israel ni con cualquier otro actor entendido como Estados Unidos o cualquier país europeo. Esa es la primera gran lección de este asunto. Luego, tiene que replantearse el Consejo de Seguridad
seguridad su funcionabilidad, porque se supone que lo que está detrás de este asunto es la seguridad internacional. Y la seguridad internacional ha quedado entredicho no solamente con el ataque unilateral, arbitrario, aún por investigar por parte de los Estados Unidos, sino por el comportamiento del resto de la comunidad internacional. Hemos visto también una Europa bastante debilitada, que ha perdido, que ha cedido, que ha pasado a un rol periférico en el asunto nuclear. Y no solamente en el asunto nuclear, sino que ha mantenido una posición ambivalente, ambigua en relación a muchos otros asuntos, en relación a el tema de los derechos humanos, en relación al tema de Palestina, etcétera, etcétera. Y en relación al mismo tema del terrorismo, porque lo que también tienen que preguntarse las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, como tú mencionas, es qué va a pasar entonces con la redefinición del terrorismo, qué va a pasar con la redefinición de la posesión de armas nucleares y hasta dónde la disuasión mutua pues va a seguir siendo invocada por los estados o implementada por los estados para que unos sí puedan poseer armas nucleares y otros no. Es decir, esta doble moralidad pues va a ser objeto de discusión en los próximos días, en las próximas horas, pero sobre todo entender que seguir propiciando conflictos geopolíticos por razones nucleares va a tener que ser estudiado y analizado en otras dimensiones a partir de este momento. Porque una de las grandes lecciones que dejó el tema de Irán en el caso de Israel es que no podemos seguir y el mundo no va a seguir embarcándose en que para unos es bueno poseer las armas nucleares y para otros no. Y para unos es bueno desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y para otros no. Es un legítimo derecho que tienen todos y cada uno de los estados siempre que se mantengan en ese rol. Además, la Organización Internacional de Energía Atómica tiene que replantearse su sistema de inspecciones. ¿Cómo es que Israel nunca ha sido inspeccionado y el señor de la energía y el señor del organismo de la energía atómica, pues además de ir a Irán, además de constatar las condiciones de esas instalaciones nucleares, pues ya hay información de que fue quien ofreció esa información a los Estados Unidos y directamente a Israel para que conocieran, para que hicieran uso de esa información privilegiada para poder propiciar los ataques contra Irán, ¿no? Entonces estas son todas preguntas que deben hacerse los países en el seno de los organismos internacionales, qué tan confiables son, qué tan eficientes son para garantizar la paz y la seguridad internacional y qué tan eficientes son para garantizar el derecho al desarrollo, el derecho a la soberanía tecnológica, el derecho a la ciencia, a la investigación, a la tecnología en los países del sur global. Porque pareciera, y permíteme, que en el caso de la energía nuclear está muy bien que la posean los países desarrollados o los que se creen desarrollados, como en el caso de Israel, pero está mal que sea poseída o desarrollada por los países en desarrollo para su prosperidad y para su crecimiento. Hay dos temas. Uno de ellos tiene que ver con esta hegemonía del pueblo israelí o de su primer ministro Benjamín Netanyahu, quien cree ser el dueño del mundo y de un territorio particular en el que él siempre ha querido gobernar y lo hace hace muchísimos años intentando gobernar el resto del Medio Oriente. ¿Por qué esta supremacía de Benjamín Netanyahu? Bueno, lo primero es que el Medio Oriente está bastante fragmentado y está bastante dividido y pues hay que tener un poco de cuidado al momento de referirnos al Medio Oriente porque el Medio Oriente es muy diverso, tiene sus propias correlaciones de poder interna y pues hay que mirarlo con un poco más de detenimiento. ¿Qué pasa en el caso de Israel? Israel ha desarrollado una serie de alianzas con base en su poderío económico, con base en su poder militar, por supuesto apoyado por los Estados Unidos y en ocasiones directas también por parte de Europa, y esto ha hecho que, por ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, quienes habían mantenido una posición quizás cercana, pero un poco más jugando a la mediación, a la integración, a la articulación en el Medio Oriente, pues se hayan alineado un poco más directo
con Israel, que también es un poco el caso de Qatar, guardando algunas diferencias en relación a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ahora mismo el rol de Israel en el Medio Oriente está completamente debilitado, está completamente entredicho, y han ganado terreno, por ejemplo, los países que sí participaron en esa mediación y que además, y los que no participaron en la mediación tuvieron una voz, digamos, un poco más enérgica en el ámbito internacional. Me refiero con esto a Qatar, me refiero con esto a Turquía, que aunque es un país africano, pues es una bisagra allí importante, es un país africano, es un país euroasiático, perdonen la digresión, y pues eso es fundamental. Quienes también han sido y que se han mantenido un poco cautelosos en todo este tema, pues también Egipto. Pero lo que sí es que no vamos a seguir viendo, más allá del uso de la fuerza, y más allá de la potencia militar, del ejercicio de la potencia militar de Israel contra los palestinos, contra Irán o contra cualquier otro actor en el Medio Oriente, su poder de diálogo está bastante erosionado en este momento, su poder de convocatoria también, porque ahora mismo ha quedado en evidencia esa doble moralidad de la que hemos hablado, pero también ha quedado en evidencia que no es un actor confiable en la región, porque no ha sido capaz de demostrar lo que ha venido diciendo y lo que ha venido sosteniendo. Otro de los temas es la actuación de Donald Trump. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué Donald Trump creerse de alguna manera el director de la orquesta de lo que está ocurriendo? Lo que pasamos a regreso de la pausa. Con nosotros Elizabeth Pereira, analista internacional. Ya venimos. Bien, continuamos con más de esta conversación ya en la parte final del día de hoy con Elizabeth Pereira, analista internacional. Quedamos en la parte anterior preguntándole sobre el papel de Donald Trump, y lo calificamos del director de la orquesta. Él decía, vamos a hacer esto, cuidado con el aquello, ahora se acabó la guerra, vamos a atacar. ¿Por qué es ese papel de este señor que, si bien está a lo mejor con este complejo de supremacía, está al otro lado del mundo de todo lo que está ocurriendo? Bueno, no solamente es un complejo de supremacía, también hay un gran cinismo internacional en este asunto. Pensar que un país que no es miembro de la convención, al igual que Israel, pues se abrogue la potestad de apoyar o no a una potencia nuclear de facto como lo es Israel en el Medio Oriente. Pero este rol de parte de los Estados Unidos, ya lo hemos dicho anteriores veces, tiene que ver con parte del desespero de los Estados Unidos por recuperar terrenos que está perdiendo irremediablemente, y los está perdiendo desde el punto de vista económico, los está perdiendo desde el punto de vista militar, los está perdiendo desde el punto de vista tecnológico, desde la ciencia. No hay espacio en el que los Estados Unidos no esté perdiendo terreno ahora mismo. Y lo que sí ha quedado claro es que este juego no le ha salido muy bien. No le ha salido muy bien porque la relevancia en este conflicto de China y de Rusia ha sido fundamental. No hay duda que para el Medio Oriente y para el resto del mundo y para el sur global y para el este global también, los principales mediadores en este conflicto han sido, y los interlocutores válidos, aceptados, populares, han sido China y Rusia. Ahora, frente a ese desequilibrio, frente a ese reacomodo geopolítico que va a empezar a generar toda esta situación, porque efectivamente no cambió mucho con el resultado temporal de este cese al fuego, lo que sí es que Estados Unidos va a tener que reposicionarse en relación no solamente al Medio Oriente, sino a muchísimos otros temas. Pensarse frente a esa ahora validación que tienen estas dos grandes potencias en el Medio Oriente y frente al resto. ¿Fue Donald Trump o es el Estado profundo de los Estados Unidos quien toma estas decisiones? Bueno, eso está un poco confuso porque vimos también las declaraciones de los congresistas en relación a su invalidación al hecho del ataque de Donald Trump. Lo que sí es innegable es que la situación en Estados Unidos no puede desvincularse nunca el mandatario que está allí temporal de turno
turno con el corporativismo sionista también que impera en los Estados Unidos, y tampoco con las fuerzas profundas de los Estados Unidos que obedecen a qué cosas, a la expansión, a la intervención, al injerencismo y a, por supuesto, tratar de reubicarse en este gran plano internacional vista sus grandes debilidades económicas y financieras que nosotros las hemos detallado y las hemos abordado antes, ¿no? El tema de fondo no es solamente la gran debilidad y la falta de suministro energético en los Estados Unidos, tiene que ver con la búsqueda de recursos para el reposicionamiento de su industria de financiamiento, de su industria de inversión en el exterior y con muchos otros asuntos que tienen que ver con las afectaciones económicas que está sufriendo los Estados Unidos en este momento. Un solo dato, y es que es preocupante para los Estados Unidos entender y saber que al final de esta década ese poder hegemónico económico del cual goza ahora mismo va a cambiar drásticamente frente a la posición que al final de esta década van a tener China y Estados Unidos en el ámbito económico, ¿no? Y sin hablar, quise decir China y Rusia en el ámbito económico, sin hablar, por supuesto, del reposicionamiento de todas las economías emergentes, lo cual está reconfigurando de a poco el flujo comercial internacional. Yo decía también hace un par de semanas que no podríamos entender esto alejado de la economía de guerra, pero que tampoco lo podemos entender alejados de la guerra arancelaria y tampoco lo podemos entender dentro de esa gran estructura belicista que maneja el presidente Donald Trump. Para esto un poco para refinar esa búsqueda de respuestas en relación a la pregunta que realizas, ¿no? Sin duda alguna, el gobierno del presidente Donald Trump no solamente ha sido errático, ha ido entre vaivenes, etcétera, sino que también tiene que ver un poco con la intención de generar continuas disrupciones en el escenario internacional como para ensayar situaciones. Y aquí quisiera terminar esa respuesta diciéndote que no me extraña que este sea apenas un ensayo de parte de los Estados Unidos en relación al tema de Irán, pero sobre todo en relación al tema nuclear, ¿no? Porque si nosotros hacemos un paralelismo muy rápido, por ejemplo, con una de las postulaciones de Albert Einstein, él decía, bueno, mira, la tercera guerra no sé, estamos parafraseándolo, la tercera guerra más o menos no sé en qué consistirá, pero sé que la cuarta guerra va a ser de palos, piedras y machetes, porque pues vamos a ser eliminados probablemente, exterminados probablemente por una tercera guerra nuclear. Entonces, toda esta conflagración belicista de la cual no quisiéramos ser portavoces está sobre la mesa. Y eso es uno de los principales retos que tienen los organismos internacionales, que tienen los países, y por eso también Venezuela ha convocado a una cumbre por la paz, a una cumbre por el equilibrio geopolítico, justamente para evitar desenlaces o escenarios como eso, y sobre todo para reposicionar a los países en un esquema que sea mucho más justo, mucho más equilibrado y que permita, por supuesto, un desarrollo armónico entre las naciones, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo planeta, ¿no? Y nos faltó un tema por conversar que seguro lo haremos en una próxima visita, el tema de la baja del precio del petróleo, que también pasó de alguna manera desapercibido porque todo el mundo cree que iba a aumentar y todo lo contrario, bajó luego de esta guerra de 12 días. Gracias por acompañarnos. Con nosotros Elizabeth Pereira, analista internacional. Esto fue Punto de Vista. Que tengan todos muy buenos días.